Nosotros, Nidia Vilches y Mónica Yaya, ambas militantes del Partido Aprista, y ambas han sido candidatas en el último proceso. Y a mí me llamó mucho la atención. Bienvenidas. Hola, muy buenos gracias, días. buen día. Y para, digamos, comenzar con un poco de provocación, ¿no es cierto? Esto escribió Mónica Yaya. Dice: compañeros, es un mensaje dirigido al partido, a los miembros del partido. Es necesario reconocer errores para corregirlos. Lo primero que debemos hacer es recuperar la democracia al interior del partido. Por el bien del APRA, es bueno que el compañero Maurice Mulder dé 5 pasos al costado. Su autonominación como cabeza de lista en Lima ha ocasionado que el pueblo nos castigue como si fuéramos uno de los anexos del fujimorismo. Es hora que los adulones le hagan bien y dejen de aconsejarle, pues no solamente están dañando al partido, sino al Perú entero. Fraternalmente, Mónica Yaya. Qué bravo, ¿ah? Es bien duro. Bueno, primero tengo que saludar por este espacio que me permite compartir con Mónica y decir que Mónica ha sido una víctima de los excesos del Jurado Nacional de Elecciones al no permitirle participar como candidata. Y hemos participado con uno de 4 candidatos en Lima Provincia. Eso realmente es otro tema que habrá que revisar. Pero en el tema de fondo que tú has mencionado y que puntualiza muy bien Mónica y seguramente sustentará. La población peruana nos ha dicho: si tú no cambias, Partido Aprista Peruano, no mereces nuestra confianza. Y esa confianza no significa solo renovación de cuadros, sino también inmiscuirnos en los problemas que tiene la población, en la falta de agua, en la no atención del gobierno local, en simplemente decirle: estamos junto contigo, trabajando la inseguridad ciudadana, en el sector salud, en el sector educación. ¿Eso puede hacer el congresista? Sí, pero el partido político, como el nuestro, se ha alejado de los intereses de la población. Mónica Yaya. Hola, buenos días, Nilda. En primer lugar, discúlpenme solamente medio minuto para enviar un abrazo a los damnificados del incendio de Villa El Salvador. La insensibilidad y la informalidad son los peores enemigos, parece ser, de los niños. Hay imágenes que son irrepetibles y a mí lo que me duele es que ya muchos medios de comunicación se han olvidado de esa tragedia, ¿no? Y debe hacerse algo, alguien tiene que asumir la responsabilidad por eso. Pasando de este tema tan doloroso a los temas partidarios y el del APRA, efectivamente, a mí me gustan mucho los tweets porque no permiten hablar de más, ¿correcto? Y permiten al mismo tiempo ser concisos en lo que uno piensa. Creo que ese tweet es bastante claro, con la mayor fraternidad que nos otorgamos entre los compañeros. Creo efectivamente que al compañero Mauricio Mulder es necesario agradecerle por los servicios prestados. Tuvo su momento de gloria, pero en estos momentos no solamente necesitamos rostros nuevos, sino necesitamos liderazgo en la labor social que debe efectuar, por ejemplo, el Partido Aprista. Y no solamente lo digo por las elecciones en las cuales los resultados han sido desastrosos y no por falta de esfuerzo de los candidatos. Nidia sabe cuánto esfuerzo económico y cuántas obligaciones familiares tienen que dejar todos los candidatos para hacer esta labor de encontrarse, de reencontrarse con el pueblo. Sino, yo creo que sobre todo por falta de liderazgo de quien fue cabeza de lista y también por la falta de democracia interna en las elecciones partidarias. En estos momentos no tenemos un Consejo Ejecutivo Nacional, una directiva reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones por diversas fallas en el último Congreso Aprista y fallas que los mismos compañeros advertimos, pero que tanto Elías Rodríguez como el compañero Mauricio Mulder no quisieron reconocer. Y esas fallas, esa falta de democracia interna, entre otras cosas, la falta de liderazgo frente a todos los candidatos del APRA a nivel nacional por parte del compañero Mauricio Mulder, todo eso, y también la ausencia del deslinde con actos de corrupción, con el tema de los cuellos blancos, y sobre todo esa pésima imagen
que que se ha vendido del partido aprista y que nos pasa factura a todos, que es la de creer que existe el fujiaprismo. El fujiaprismo no existe. El que es fujimorista puede ser aprista. Pero lo han disimulado muy bien en el Congreso, digo yo, ¿no? Mira. Porque esa es la imagen que han proyectado, ¿no es cierto? Señales equivocadas. Que en los momentos críticos han estado hasta dirigiendo a los fujimoristas. Señales muy equivocadas, pero que han involucrado al pueblo aprista. Una diferencia. Así es. Identificar actitudes de una bancada, congresistas en el Parlamento, que representaron al partido aprista, pero que no significa el ideario, menos aún la posición de los militantes a nivel nacional. Señales equivocadas, ciertamente, que también nos han arrastrado a este resultado. Ahora, hay un tema, ¿no es cierto? Primero es de la democracia interna, sobre el que se ha venido hablando hace rato y que tiene sus manifestaciones. Acá vino un candidato que era el número 13, pero había ganado las elecciones en Lima. O sea, no entendía cómo era el 13 si él había sido el primero en votaciones internas, pero en fin. O la decisión de poner a este chico Garrido Leca, que creo que fue en el número 3, cuando había otra gente que elegida por el propio partido que se sentía con mayor derecho. Eso es un problema. Ahora, el otro problema es el de la corrupción, es decir, ¿cuál es la posición del partido sobre sus miembros involucrados en casos de corrupción y sobre la responsabilidad que podrían tener los altos mandos del partido, incluyendo el fenecido presidente Alan García? Un O sea, el de blindarlos o decirles ratas y los de arriba no sabían nada. Un deslinde frontal contra todo aquel que haya estado involucrado con algún acto de corrupción, incluyendo siendo uno funcionario público. Eso no lo toleramos, menos aún que a todos nos digan corruptos. Y la gente con emoción o con hartazgo hacia los partidos políticos dice lo mismo del partido aprista. Nosotros zanjamos ahí. Todo aquel que esté involucrado con algún acto de corrupción, adentro, procesenlo. Y doblemente, decía Víctor Raúl Ayala Torre, expulsado del partido y procesado judicialmente. No deben manchar al partido de Ayala Torre con algunos actos que hubiesen cometido en lo personal cada uno. Bueno, yo creo que no solamente los actos que hayan sido cometidos personalmente por cada ciudadano, que no necesariamente tiene que ser aprista. La mayoría de apristas son personas honestas, Nicolás. La mayoría de los apristas reclaman en estos momentos su título de luchadores contra la corrupción. Y tú sabes cuántas veces he estado denunciando, y no solamente en este gobierno, ¿no? ¿Cuántas veces he estado denunciando actos de corrupción sin miedo? Y seguramente con algunas consecuencias negativas para esta compañera aprista. Entonces, la mayoría de compañeros apristas reclaman su título anticorrupción, pero lamentablemente algunos compañeros no han sabido deslindar de los actos de corrupción de otros. Y específicamente yo tengo que referirme lamentablemente al compañero Mauricio Mulder. El compañero Mauricio Mulder no solamente nos ha otorgado injustamente el título de fujiapristas cuando el aprista jamás puede ser fujimorista. Lo que pasa es que el compañero Mauricio Mulder primero se ponía de acuerdo con la bancada fujimorista antes que con la aprista. Y por eso se habla en estos momentos de la bancada aprista, cuando en realidad todos lo saben, claro. Todos saben que dentro de la bancada aprista habían posiciones que no se encontraban, que eran distintas. Se pudo ver a nivel nacional como dos congresistas se enfrentaban porque uno apoyaba la decisión de la bancada fujimorista y el otro no. Entonces, no podemos hablar de bancada fujiaprista. Tenemos que hablar de algunos congresistas que se pusieron de acuerdo con el fujimorismo. ¿Cómo es posible, Nidia, discúlpame, que mientras tú hacías campaña por el APRA, nuestro compañero Mauricio Mulder, una semana o en la misma semana de las elecciones, se tomaron una foto con los miembros... Con Marta Chávez, ¿no? Discúlpame, en esa foto debía estar Mauricio Mulder con todos los compañeros que estaban candidateando a nivel nacional. Entonces, tenemos que reconocer nuestros errores. Y yo creo que es hora que Mauricio Mulder, por el bien del partido aprista,
Nadie le dice No, que porque se vaya al además partido. esa foto en Nidia fue brutal, porque supuesto. en el momento que tú estás tratando de reconstruir tu relación diciendo no tengo nada que ver con el fujimorismo, justo en medio de la campaña, o sea, cualquier Por Dios. asesor de marketing electoral te simplemente... Por Dios. Entonces, yo creo que el compañero Mauricio Mulder debe obtener las gracias por los servicios que hasta cierto dices, momento Mónica, pensó. que no uno, 5 pasos al costado debe dar. Creo que sí. Lógicamente nadie puede decirle a nadie que deje de ser aprista. Si él se sigue sintiendo aprista, enhorabuena. Pero creo que debe dar lugar a quienes saben defender la ideología aprista, no solamente con la palabra, sino con los actos. Necesitamos mirar el sentimiento de la población. El hartazgo para con los partidos políticos nos da una clara señal directa con el partido aprista. En ese sentimiento de hartazgo hacia los partidos políticos, eligen lo que elegimos. No sé si sea mejor el parlamento que se ha elegido ahora versus el anterior. Sin embargo, creo que es un terreno bastante fraccionado que he escuchado al presidente de la República que los va a convocar para hacer una agenda política. Qué bueno que así sea, pero qué bueno también que veamos los intereses de la población. Quisiéramos que en esa agenda esté la inseguridad ciudadana. Claro, Nidia, pero digamos, ahora eso está claro, pero ahora estamos hablando de cómo va a enfrentar el partido aprista esta situación. Y Mónica está hablando bien claro, está diciendo una de las cosas que tiene que ocurrir, entre otras, en el partido, es que Mauricio Mulder dé un paso al costado. 5 ha dicho ella, pero por lo menos uno. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo entiendo el sentimiento de Mónica. Lo peor de todo es que ni siquiera está inscrito este Comité Ejecutivo Nacional. O sea, no está reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ¿qué nos está pasando? Esto es una reflexión. Es una reflexión que hacemos. Tremendo juntos. favor les ha hecho el jurado con el tema de reconocer, de no aplicar la ley con respecto a la franja electoral y que mantengan la inscripción los partidos que no pasen la valla. Porque eso los hubiera obligado a estructurar el partido de una manera democrática. Pero Nicolás, de acuerdo a las nuevas reglas. Esa sería una foto del 2021. Esta es una foto del 2021 si no cambiamos. Si no cambiamos no solamente dirigentes, sino cambiamos la forma de hacer política, caminando con la población, pero ahí con tiene, sus por eso intereses. yo creo que ustedes tienen dos problemas. Uno, el de que es algo que yo no entiendo del comportamiento de los partidos. Es decir, si tú pretendes ser un partido que trascienda en la historia más allá de las personas que circunstancialmente lo dirigen o lo representan, tú tienes que ser implacable tú en primer lugar con respecto a los casos de corrupción. Totalmente. Entonces, ¿cuántas investigaciones internas se han hecho? O sea, todo el tiempo la respuesta es la misma. O sea, resulta que, por ejemplo, en relación a Alan, su secretario personal, sus ministros, las personas que él ponía en lugares clave, todos eran unas ratas metidas en corrupción, pero él no sabía. Es una cosa muy difícil de creer, Nidia. Nosotros tenemos, Nicolás, vamos a cumplir 90 años. Y en esos 90 años hemos levantado distintas banderas y especialmente la lucha anticorrupción. Y si aquí tenemos involucrados, como las personas que tú has mencionado, directamente que los involucren con los casos identificados y los sancionen. ¿Por qué manchan al APRA? ¿Por qué manchan a todos los militantes? Más de 300,000 militantes a nivel nacional. Claro, que no dudo pero ese es que el pueblo mensaje aprista no también ha castigado al partido aprista. O sea, por ejemplo, el hecho de que, ¿no es cierto?, el señor Nava, que ha sido un hombre cercanísimo, no durante años, durante décadas, Alan García, esté en este momento convertido, no sé bajo qué forma, en un colaborador con la justicia, y que él esté, por lo que se entiende, diciendo cosas muy serias que se van a conocer, entiendo, cuando se inicie el proceso. O sea, ¿eso no les causa preocupación? O sea, que diga que sí había relación con los brasileños, que sí había actos de corrupción y que va a haber que reescribir prácticamente la historia del Perú en función de las declaraciones que él pueda dar. Lo que yo condeno es que haya esperado que Alan muera para decir su verdad. Exitosa. Para decir y salvar su pellejo y ser prácticamente preso de la fiscalía, él y su hijo. Nosotros queremos llegar a la verdad. Que no se manche el partido de ahí a la torre, que no se manche las honras de las personas y los responsables de haber recibido dinero sucio de la corrupción vayan presos y los sentencien. Esa es nuestra decisión como militantes. Yo no soy dirigente, soy militante, pero veo con hartazgo que se diga pasaron tantos millones y nosotros
siempre haciendo trabajo pero eso es verdad. Hay al lado de dirigentes la del dirigencia. partido que cuando llegaron a las cercanías del poder eran de la clase media y salieron millonarios. Y de eso he escuchado hablar a Carlos Roca, que creo que anda un poco mal de salud, ¿no? Por eso no Sí. ha tenido un papel más protagónico en los últimos meses. No. Carlos Roca ha tenido ha intentado tener el papel protagónico que le corresponde en la historia del APRA y del Perú. Por eso fue quien lideró la lista número 2 dentro de las últimas elecciones internas y que de mala manera ganó otra lista. Pero bueno, esos son temas que ya trataremos internamente. Pero yo creo que la mejor manera de mostrarse como luchadores anticorrupción es no tener miedo a las investigaciones. Efectivamente, es un mal síntoma que el señor Nava, que no es aprista, haya hablado después de la muerte de Alan García. Pero también es cierto que los opositores al actual gobierno son los que están siendo más investigados y los que llevan la etiqueta de corruptos. ¿Qué pasa con Vizcarra? ¿Qué pasa con Chinchero? ¿Qué pasa con el Hospital Regional de Moquegua? ¿No? Entonces, lo que está mal es que la justicia no se aplique de igual manera para todos. Bueno, y se que las ha investigaciones reabierto no sean... pero se ha reabierto la investigación sobre Moquegua y ya entiendo esta semana iba a declarar el hoy ministro de Transportes. Pero ha sido a presión de la prensa. Si en el informe de la Contraloría... Como casi todo lo que ocurre en el Perú. En el informe de la Contraloría de la no estaba Vizcarra, no estaba Trujillo. Entonces, creo que aquí, y muy bien yo comparto con Mónica, el tema de la corrupción campea en este gobierno y se ha escudado en todo el proceso electoral, se ha escudado en cerrar el Congreso, se ha escudado y ha hecho acciones sin mayor fiscalización. Pero yo tengo, que se investigue a todos, no le tenemos miedo a ellos. Incluso a los apristas, ¿eh? Y yo tengo una última pregunta que tiene que ver más bien con o sea, hay un problema de democracia interna, hay un problema con el deslinde del APRA con la corrupción, pero también hay un problema de qué es el APRA. Es decir, el primer gobierno de Alan García era lo más parecido al gobierno de Chávez, digamos, en términos no solo de lo que hizo, sino cómo terminó. Y el segundo gobierno, bueno, podía ser Piñera, ¿no? Pero era un gobierno de derechas, un gobierno que cumplía la agenda empresarial, ha sido el más riguroso aplicador de las políticas económicas de Fujimori del año 93. Aquí quisiera... Entonces, la pregunta es, y terminaron yendo a la última elección presidencial aliados con el PPC y en la última fase del Congreso, ¿no es cierto?, asociados al Fujimorismo. Entonces, ¿qué es el APRA en este momento como proyecto nacional? O sea, ¿qué es lo que el APRA le ofrece a los peruanos que sea distinto? El APRA es lo que fue desde el inicio, una alianza entre los trabajadores manuales e intelectuales de Latinoamérica y específicamente hablamos en este caso del Partido Aprista Peruano. Lo bueno que tiene el APRA es que, tal como lo dijo nuestro Ramiro Prialé, conversar no es pactar. Pero eso no quiere decir que el APRA tenga la vocación de estar constantemente enfrentado a quien gobierna, sino señalar simplemente aquellos actos irregulares y aquellos actos de corrupción para que el Perú camine por el buen camino. ¿Ustedes no creen lo que yo he escuchado el otro día, no lo puedo citar porque no le he pedido la autorización, pero me dijo, yo estoy convencido que el día que enterraron a Alan García se enterró con él al APRA, porque él llevó al APRA a la gloria de haber gobernado 2 veces, pero también la arrastró hacia su peor momento. El APRA no son de personas. El APRA es una doctrina legada por Víctor Raúl Aya La Torre, que en 1930 y en la Constitución del 32 señala claramente la defensa de los derechos sociales, defensa del trabajador de las 8 horas, que la mujer vote. Tenemos defensas sociales desde el inicio del Partido Aprista. Esas banderas no las vamos a retirar. Lo que sí necesitamos es plantear claramente cuáles son los compromisos que tiene el Partido Aprista con la población. Y solo eso se puede hacer caminando con la población. Quien no tiene agua potable, quien no tiene electrificación, caminando con ellos. La forma de hacer política de los grandes mítines y otros, eso se acabó. Las personas quieren, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué puede ser? ¿Qué referente puede ser? Y el entusiasmo o la desazón de la población nos puede llevar a hacer elecciones equivocadas. El APRA reafirma su posición social, de justicia social. Y algo más, yo termino con esto.
necesitamos un pronunciamiento de la actual dirigencia del partido, porque los compañeros a nivel nacional mostramos nuestra preocupación, pero el desborde puede estar muy cerca. En una circunstancia como esta, en cualquier partido de cualquier parte del mundo, la dirigencia renuncia. Tiene que renunciar. Y lo que las bases ofrecen al compañero Mauricio Mulder es una salida decorosa, sin ningún rencor. Exitosa. Una salida de la dirigencia nacional. Y en cuanto al APRA, el APRA tiene más de 90 años de existencia y siempre es el mismo. Y por sus 90 años de existencia siempre es criticado. Los demás partidos políticos, salvo el PPC quizás, duran 5 años y por eso es imposible que corrijan sus errores. El APRA corrigió sus errores del primer gobierno, en el segundo gobierno, y lo seguirá corrigiendo. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sinceramente, yo te lo he dicho a ti, Mónica, en más de una oportunidad, o sea, parte importante de mi familia era aprista. Mi abuela era dirigente aprista, no solo militante. Mi abuela participó en revoluciones, a uno de sus mejores amigos, el doctor Billy, lo fusilaron. O sea, y en muchas casas de parientes míos estaba la foto de Víctor Raúl Aya de la Torre en la mesa cuando eso era ilegal, cuando eran perseguidos, o sea... Y esa gente no merece lo que les ha pasado y la manera como lo han por conducido. esos militantes y por los que murieron en manos de Sendero, por los que dieron su vida en defensa del APRA, por ello tenemos que reconstruir el APRA. Bueno, y pues por los que actualmente siguen haciendo una labor heroica por el pueblo. Hay muchos apristas anónimos que siguen trabajando por el pueblo. Muchas gracias. Y votarás por el APRA, lo verás. Eso sí lo dudo, pero vamos a ver. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar al tema de Vía El Salvador. Hizo el otro día, yo lo hice público, me llamó Marta Moyano a decirme que había que plantear esto como salida, por lo menos como uno de los, digamos, alivios, ¿no?, al tremendo sufrimiento que está pasando esta gente que lo ha perdido todo, que ha perdido a sus seres queridos, 16 personas muertas hasta ahora.